Quisiéramos iniciarnos sin antes agradecerles a todos y cada uno de nuestros auspiciantes, a la organización, a la Escuela de Formación de Mediadores y Juristas, agradecerles al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, agradecerle al Colegio de Abogados de Pichincha. Si me permiten, les voy a pedir, Davis, tenga la bondad, denos funciones como para compartir pantallas, tanto este servidor como para el profesor Baroca, en este momento. Deseo hacer una presentación, un cordial saludos de nuestro presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, como primer punto, y como segundo, inmediatamente el uso de la voz al doctor Jorge Luis Mazón, coordinador del Ecuador de la diplomatura. Entonces vamos a presentar este corto saludo. ¿Me confirman, por favor, si estamos recetando? Admitamos, compañeros. Les extendemos un saludo cordial en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha. Para nosotros es de mucha satisfacción el haber colaborado y ser parte de la diplomatura en Derecho Procesal Civil, organizado conjuntamente con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y la Federación Nacional de Abogados. Toda actividad que se lleve adelante en el propósito de la capacitación y el mejoramiento del conocimiento jurídico de los profesionales del derecho, para nosotros es de gran satisfacción. Una vez más, bienvenidos a todos quienes van a ser parte de esta diplomatura. Muchísimas gracias. Básicamente han sido las palabras del doctor Ángel Horna Peñafiel, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, secretario, y las palabras expresadas también de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Como segundo punto tenemos la participación del profesor Jorge Luis Mazón, quien será docente y con quien hemos trabajado arduas horas y sobre todo de manera beneficiosa a favor de este proceso formativo de corte de especialización, el profesor Jorge Luis Mazón, coordinador nacional de la diplomatura. Tiene el uso de la voz, profesor Mazón. Gracias. Ahí sí, estaba sin audio. ¿Se me escucha bien, Cristian? Muy bien. Reciban un cordialísimo saludo. Me da muchísimo gusto poder estar el día de hoy aquí. Había hecho un compromiso para estar el día de ayer. Les pido muchas disculpas. Estuve viajando. Tengo una hija que vive en la ciudad de Cuenca, a la que no había visto desde que empezó la pandemia. Entonces aproveché la oportunidad que tuve hace un mes para irla a ver, y este fin de semana me tocó ya con pena irla a devolver. Y me cogió viajando de Cuenca para Guayaquil el inicio de esta diplomatura que, como Cristian señala, la hemos estado trabajando desde, va a ser un año casi, Cristian, vamos, ¿no? Empezamos el año pasado, esto tenía que arrancar en el mes de marzo, pero creo que ni en las peores pesadillas de cualquiera de nosotros estaba que se nos cruce lo que se cruzó en la vida de no solo de todo este país, sino del mundo entero en el mes de marzo. En determinado momento llegué a pensar inclusive con pena que se caía el proyecto, pero Cristian es tenaz y lo ha sacado adelante. Te felicito por eso públicamente, Cristian, y estoy muy contento de haber podido dar un pequeño aporte. La verdad, no he hecho la coordinación acá en el Ecuador de este curso de alto perfil que ha logrado reunir un grupo, creo yo, excepcional de colegas, tanto a nivel internacional como nacional, para trabajar esta que es mi pasión, el derecho procesal civil. Agradezco, Cristian, también la invitación de haber pensado que yo podía diseñar, porque eso es básicamente lo que he hecho, diseñar las líneas generales del curso, ¿no? Conseguir a los colegas, hacer los contactos para que algunos buenos amigos, amigas, académicos de acá del Ecuador puedan estar semana a semana con ustedes como lo van a hacer. Por lo demás, no me queda sino desear que la diplomatura transcurra con todo orden, que la puedan aprovechar muchísimo. Estuve esta tarde revisando la conferencia del profesor Alvarado Belloso de ayer y es realmente extraordinaria. Me faltan unos 20 minutos porque ya me cogió el tiempo ahora para empezar con ustedes, pero la estuve revisando y qué linda conferencia, qué linda conferencia. Espero que podamos seguir así, que nos puso la vara terriblemente alta, desde luego, el profesor Belloso ayer,
y les saludo a todos. Les abrazo al profesor Beruca, que va a estar esta tarde también, mi saludo cordial, y desearles todo éxito en la diplomatura. Estoy para servirles también en lo que pueda hacerlo, y un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias, profesor Mazón. Nos llena de placer saber que hicimos un par cuando presentamos este proyecto y que como un pequeño hijo lo fuimos dando forma y hoy es una gran realidad. Nuevamente agradecerle. Bueno, el día de hoy quiero también agradecerle, está desde la plataforma saludándonos el profesor Eduardo Lugar con todo su equipo de la Webmaster, recordándoles que tienen que ingresar a la plataforma del aula virtual de Moodle para que agreguen sus asistencias. El profesor Alvarado Belloso nos ha solicitado unos días más porque quiere cargar suficiente material que puedan ustedes posteriormente para uso personal y para fuentes de consulta los tengan a través de esta biblioteca. Bueno, quiero presentar al profesor de días, el profesor Mario Baruca. El profesor es docente universitario de grado y de posgrado, varias universidades, tanto al interior de Argentina, en Rosario, como a nivel internacional. También es magistrado y tiene una alta función en la Corte en Argentina, magíster en Derecho Procesal Penal. Sin mayores detalles, quiero dejar con el profesor del día de hoy, que es de la misma escuela, de los seguidores, que formamos esa línea a la luz del maestro Alvarado Belloso. Muchas gracias, profesor. También, David, por favor, déle el uso de la voz y controles de pantalla. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Todavía no puedo compartir pantalla. Si pudiera compartir, sería importante. Realmente quiero agradecerles la deferencia en tenerme en cuenta para venir a exponer mis ideas. Y es un lujo, la verdad que es un lujo y estoy asustado, porque estoy viendo la cantidad de participantes acá. Ya hoy a la mañana tempranito Adolfo me mandó el video de la conferencia y realmente es interesante ver la cantidad de gente y causa, la verdad, mucho placer, tanta gente interesada en aprender, no sé si el término es aprender, pero sin conocer esta nueva forma, no sé, tampoco, también no sé si una nueva forma de pensar el derecho procesal, sino directamente de pensar el derecho, ¿no? Te corrijo, soy magíster en derecho procesal, no en derecho procesal penal. Soy de la corte número 1 de la maestría, que ayer les hacía propaganda, hacía la propaganda a Adolfo, que los invitaba a que vayan a cursar. Realmente es una experiencia muy linda. Como yo soy de la primera cohorte, lo mío era quincenal, después se varió y ahora son 4 semanas de cursado intensivo, en lo cual lo que más se logra es lo que Adolfo siempre rescata, que es el tema de la comensalidad sobre la congresalidad. Él siempre dice que es más importante la comensalidad que la congresalidad, porque comiendo uno siempre llega a acuerdos y va comentando todas las peripecias que va sufriendo, y en una mesa de bar están sentados ustedes ecuatorianos, un colombiano, un argentino, un chileno, un paraguayo, y sin querer están haciendo derecho comparado, ¿no? Y eso es algo que realmente es muy bueno. Sigo, bueno, me silenció, sigo sin poder compartir pantalla. Ahora creo que sí. Bueno, no sé qué pasa, que no puedo entrar a mi máquina, me estoy viendo yo mismo. Si me pueden mejorar eso. Ahora está. Yo lo que
les quiero dejar bien aclarado desde el principio es esto. Yo tengo, las canas que tengo es por el cloro de la pileta, no es por la edad, pero tengo 31 años dando clase en la Universidad Nacional Litoral y en la Universidad Católica de Santa Fe, y realmente siempre me tocó ser el adjunto de uno de mis maestros, que es el doctor Pedro Sobrero, y que compañero de estudio de Adolfo Alvarado, o sea que es exactamente la misma forma de dar clase, los mismos conocimientos de Adolfo, no sé si a tanto, pero los mismos conocimientos. Y siempre me pasaba que detrás de la charla o de la clase de Pedro venía yo. Y ahora me pasa exactamente lo mismo. Acá y en muchos lados. Después de la clase de Adolfo, en la cual deslumbra a todo el mundo, vengo yo. Con lo cual yo he llegado realmente a la conclusión que si yo tuviera que hacer el escudo heráldico de mi familia, sería un bote con 2 remos remando el dulce de leche, porque yo tengo que llegar al nivel al que llegó ayer Adolfo, que el doctor Mazón hoy lo citó, ¿no? Nos dejó la vara muy alta, con lo cual desde ya le voy diciendo que no esperen lo mismo. Sobre todo por el tema que me toca, lo cual habla de lo astuto de Adolfo, que él habla lo lindo y me deja lo feo a mí. ¿De qué vengo a hablarles hoy yo a la noche, o tarde, noche, acá? Le vengo a hablar de el proceso como método. Ustedes vieron ayer la explicación de Adolfo acerca de la causa y la razón de ser del proceso, 2 palabras acerca del proceso como método, y yo ahora vengo a explicar qué es el proceso como método. Y miren, acá en la provincia de Santa Fe hay 2 grandes procesalistas, Eduardo B. Carlos y Miguel G. Rosas Lichten, que son los autores de nuestro código, viejito él, y que viene resistiendo heroicamente los avatares y los embates para su reforma y para arruinarlo. Y Eduardo Carlos nos enseñaba que uno de los conceptos fundamentales entre los que constituyen la problemática del derecho procesal es el de proceso. De hecho, Adolfo Alvarado nos enseña que el derecho procesal es una rama del derecho que tiene como objeto de estudio el fenómeno jurídico proceso y los problemas que le son conexos. Es una rama del derecho porque se elabora alrededor del concepto de acción, que le es propio y que ninguna otra disciplina jurídica lo puede llegar a explicar, y por la unidad de sus conceptos fundamentales que, aunque son diversos, se van entrelazando entre sí, para configurar el fenómeno. Y cuando hablamos de los fenómenos conexos, de los problemas que le son conexos, estamos englobando allí lo que son los conceptos de acción, de pretensión, de demanda, la reacción del demandado, la competencia del juez, las facultades y los deberes de los jueces, los límites que se le pueden poner a esos deberes y a esas facultades, la cautela de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tratar de explicar qué queremos decir cuando estamos hablando de proceso, qué es lo que queremos significar cuando nos referimos al proceso. Entonces tenemos que empezar a hablar del concepto de proceso. La voz proceso, como muchos de los términos que hay en el derecho procesal, de hecho la acción es el analí de los conceptos, son conceptos multívocos, conceptos que admiten varios significados. Si uno toma cualquier obra, sobre todo Adolfo, que es un purista en esto de los conceptos, van a ver que los conceptos fundamentales del proceso, acción, proceso, jurisdicción, admiten varias acepciones. En el caso del proceso no escapa a estas reglas, y cuando hablamos de proceso, castizamente, significa acción de ir hacia adelante, transcurso del tiempo, conjuntos sucesivos de un fenómeno, o también lo vamos a ver como proceso, como conjunto de actos concatenados, como secuencia de actos, y si nosotros, o como expediente, y si nosotros tomamos ese concepto como expediente o como sucesión de actos, vamos a ver que en realidad esto se está integrando un procedimiento y que escapa de la idea puramente lógica que ayer comenzó a esbozar
Adolfo Alvarado. Si aceptamos que la ciencia del derecho procesal haya su exclusivo punto de partida en el concepto inconfundible de acción procesal y de esta como una instancia necesariamente bilateral, podemos concluir entonces que el proceso es una serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad, ya sea el juez o el árbitro. Cuando estoy hablando de juez o árbitro, después vamos a ver, cuando analizamos el juicio arbitral, es realmente un proceso como los que vamos a ver hoy en día. Pero fíjense que acá estoy volcando una serie de conceptos evidentemente técnicos, que así expuestos, si yo se lo digo, me levanto y me voy, estoy generando nada más que confusión, ¿no? Acá en Argentina había un programa de televisión que siempre decía como chiste, un aporte más a la confusión general, ¿no? Y acá tengo que empezar a hablar de ciertos y determinados conceptos para llegar a explicar qué es esto del proceso. Y entonces hablamos de acción, hablamos de serie, hablamos de instancias, con lo cual yo los tengo que empezar a llevar a hablar un poco de qué es esto de las instancias. ¿Qué es esto de las instancias? Con lo cual voy a terminar con el concepto de acción, y cuáles son los fenómenos que se generan alrededor de este concepto de instancia. Como ustedes vieron en las clases de ayer, mientras el hombre vivía en solitario, Robinson Crusoe, no le importó nunca el concepto de derecho hasta que apareció, ayer lo escuchaban, de Adolfo, Viernes, y entonces el hombre dejó de vivir para comenzar a convivir. Ahí sí ya importó el concepto de derecho, ahí ya sí importó ese conflicto entre una pretensión y una resistencia. Daba el ejemplo Adolfo del agua, ahora ya empezaba a compartir el agua, entonces empieza a haber conflictos. ¿Por qué llego a esto? Porque a los fines que interesan al derecho, siempre un conflicto de contenido jurídico solo puede darse entre dos personas. Siempre entre personas, no entre una persona y una cosa. Me van a decir, pero ¿cómo, Mario? En los derechos reales hay una cuestión con la cosa. Sí, pero hay una cuestión entre dos personas en relación con la cosa. Si yo tengo un pleito de medianería con mi vecino, yo voy a tener un pleito de Juan con Pedro en relación a quién es el propietario o a quién le corresponde el pago, la indemnización por el uso del muro medianero, ¿no? Aquello de el muro encabalgado, el muro encaballado, todos esos conceptos que giran en torno del derecho real, que por cierto a mí no me gustan, ¿no? El derecho real es algo que no me gusta. Pero lo que sí hay que rescatar entonces es que siempre que haya conflicto de derechos, siempre es entre personas, siempre tiene que ser entre personas. Y así entonces la legislación fue avanzando y el concepto de derecho fue evolucionando, generando muchas veces conceptos y figuras multívocas que lo único que traen es confusión. Para tratar de ordenar un poquitito más la materia, lo primero que ponerse de acuerdo es cuál es la materia de conocimiento jurídico. Y eso no es otra cosa que la interacción humana. La interacción humana. Es decir, la acción que se ejerce recíprocamente entre dos agentes que, por ello, se convierten en los extremos de la relación respectiva. A esto lo llamamos interacción. De esta manera, siempre la interacción es una figura reversible, pues se presenta necesariamente tanto de un lado como del otro, y mantienen su vigencia y significación por referencia recíproca. En la mayoría de las pretensiones no hay una pretensión, sino hay una prestación que cumpla esa pretensión y viceversa. Yo no puedo tener una compraventa, un vendedor, si no tengo un comprador, y viceversa, no tengo un comprador si no tengo un vendedor. Y entonces, cuando queremos regular jurídicamente la interacción, en un plano de absoluta racionalidad, las posibles interacciones humanas van a ser las siguientes. La primera, y la más elemental,
es la que se presenta del hombre considerado aisladamente con el resto de los hombres, ¿no? Lo que llamamos el estatuto de la personalidad, el estatuto personal. Y aquí vamos a encontrar reglas referidas al nombre, a la capacidad, al domicilio, a la nacionalidad, etc. La segunda interacción es la que se da entre hombres o mujeres para desarrollarse, para generar una familia, para procrear o no procrear, lo que lo denominamos estatuto familiar, el estatuto de la familia. Y aquí encontramos el derecho de familia, el derecho de sucesiones. La tercera interacción es una consecuencia lógica de la vida en grupo. El grupo necesita a alguien que lo conduzca, alguien que lo dirija, y así vamos a encontrar las interacciones, las relaciones que se dan entre los gobernados con los gobernantes. Y a esto lo vamos a llamar estatuto del poder o estatuto gubernativo, regulado por el derecho constitucional, el derecho político. Y la última interacción, en esta enumeración, la cuarta, tendría que haber dicho, interacción, es la de la persona pactando con otra persona, que podría llamarse el estatuto de los pactos o convencional, y en la cual acá ingresan todas las normas referidas a las obligaciones y a las diversas fuentes de índole contractual. Pues bien, dentro de una misma interacción vamos a encontrar un sinnúmero de relaciones. Ejemplo, dentro del estatuto persona pactando con otra persona, vamos a encontrar o imaginar que Juan entrega una cosa a Pedro. A su turno, Pedro puede entregar a cambio dinero, puede entregar a cambio otra cosa, puede no entregar nada, puede guardar la cosa, custodiándola para devolverla en el mismo estado en que la recibió. Y allí vamos a tener entonces regulado la compraventa, la permuta, la donación, el depósito, etc. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que siempre que se dé el supuesto de entrega de una cosa contra el pago de un dinero, vamos a estar en presencia de una compraventa. Y eso es compraventa acá, en Ecuador, en Venezuela. Es un fenómeno único e irrepetible. Concepto que después lo vamos a volver a traer y a mencionar. Lo mismo que... No me adelanto, está acá. Entonces tuvimos la interacción, ahora vamos a ver las normas. Estas interacciones están reguladas por normas de una determinada forma. Porque cuando uno habla de instancia, tenemos que hablar de normas, y al juridizar cualquier fenómeno fáctico de la realidad, el legislador emite una serie de normas. Y las normas que va a emitir van a ser normas determinativas, que son las que se emplean para definir términos básicos, normas estáticas, que son las que ostentan estructuras disyuntivas y por tanto carecen en sí mismas de toda idea de movimiento consecuencial, que estas normas pueden operar de esta forma, ¿no? En un contrato de compraventa, la ley establece que una vez recibido por el comprador la cosa adquirida por el vendedor, el comprador debe pagar el precio pactado. Si lo pagó, ahí se termina todo. Ahora, si no lo pagó, o sea, la mayoría de veces el comprador pagó. Si no lo pagó, hay que buscar la alternativa, que en el caso que no pague, se sancione, se lo obliga a pagar eso, se lo ejecute, más daños y perjuicios. Dijimos entonces que estas normas estáticas tienen esta estructura disyuntiva, y si queremos hacer una fórmula lógica, diríamos entonces, dado A debe ser B, no dado B debe ser C. Dado A, la compraventa debe ser el pago del precio, no dado el pago del precio, debe ser la sanción. La alternativa es excluyente en cualquier caso y la relación se agota. ¿Está? Dado A, debe ser B.
nunca voy a llegar a C. Pero si no se da B, se va a dar C. Por una cuestión lógica, acá se termina y no voy a seguir avanzando. Estas normas estáticas son las que regulan las 4 interacciones que vimos hace un momentito. La personal, la familiar, la gubernativa y la convencional. Luego tenemos las normas dinámicas. Las normas dinámicas, cuando queremos definir este tipo de norma dinámica, en realidad estamos hablando haciendo referencia, mejor dicho, a la actividad. Cuando hablamos de dinamismo, no estamos hablando de transformación, sino estamos hablando de actividad. Y esa actividad está dentro de la misma estructura de la norma. De tal modo que son normas dinámicas aquellas que, a partir de una conducta dada, encadenan imperativamente una secuencia de conductas, presentando una relación que avanza gradualmente y que se desarrolla paso a paso. Esto es lo que ocurre cuando estamos en presencia de un procedimiento. La peculiaridad de este tipo de normas está en que el dinamismo está en la norma, no en la conducta. Siempre nos han enseñado, y está bien que así sea, en la generalidad de las cosas, que las conductas se van generando en las personas, el derecho capta la conducta y lo regula. Acá es al revés. La conducta está en la norma, y la norma después baja a los destinatarios qué es lo que tienen que hacer. El dinamismo está en la norma, la conducta consecuencial está en la norma. Y entonces, si construimos una fórmula lógica, vamos a ver que, dado A, es B o no B. Si es B, es B1 o no B1. Si es B1, es B2 o no B2. Cada una de las alternativas prevé una actividad y una inactividad. Por ejemplo, emplazado el demandado, comparece o no comparece. Si comparece, contesta o no contesta la demanda. Se ve cómo en la misma norma está la conducta. Típicas normas de procedimiento que vamos a encontrar, por ejemplo, en la Constitución, cuando se regula la sanción y la promulgación de las leyes, en la administración, en los reglamentos de debate, en el trámite pactado en el compromiso arbitral, etc. Con lo cual, vamos a dejar en claro que el procedimiento, el movimiento consecuencial, está en la norma, y que son los hechos o la actividad material de los sujetos lo que puede dar lugar a la normatividad jurídica. Entonces ahora pasamos a, vimos cuál es el objeto del conocimiento jurídico, la interacción, vimos las normas que se generan a partir de esa interacción, entonces ahora vamos a ver al concepto de instancia. Hemos estudiado entonces que esas interacciones que vemos hasta ahora generan normas estáticas, ¿no? Siempre que una norma estática no se agote por la efectivización de la prestación allí regulado, con lo cual sea necesario ocurrir a la alternativa de la sanción, al igual que en toda interacción vertical que se origine entre gobernante y gobernado, hace la esencia misma de la convivencia social que el gobernado pueda dirigirse a la autoridad en procura de una respuesta que brinde adecuada solución al conflicto que plantea. Esa necesidad que me reparen lo que la otra parte no me cumple, o que vaya en un pedido a la autoridad, genera una interacción más. Teníamos 4, y ahora me genera una interacción más. Estas 4 interacciones estaban reguladas por normas estáticas. Esta 5ª interacción está regulada por normas dinámicas, por normas procedimentales. Y a esta interacción le damos el nombre de instancia, de derecho de instancia. Jurídicamente, el instar constituye un impulsar a otro para que a su vez impulse. Y ese impulso, tras un impulso, va llevando una cadena de actos que está previsto con anticipación en la norma, que es lo que vimos acerca de estas normas dinámicas.
si la queremos definir jurídicamente una instancia, diremos que la instancia es el derecho que tiene toda persona, ente o gente, de dirigirse a la autoridad para obtener de ella, luego de un procedimiento, una respuesta cuyo contenido final no puede precisarse de antemano. Entre el primer instar y la resolución recae siempre necesariamente una serie de actos a cumplir de acuerdo a un orden ya establecido que recibe el nombre de procedimiento. De tal forma, el objeto de la instancia, lo que se desea lograr, es un procedimiento, y en tanto que el objeto del procedimiento es conseguir la resolución de la autoridad. Entonces, efectuando a priori una determinación lógica de todas las posibles instancias en la relación particular entre, que sea entre el particular y la autoridad, en exclusivo orden a la actividad cumplida, sin importar el contenido, que pueden ser infinitos, vamos a encontrar estas 5 instancias a saber: denuncia, petición, reasertamiento, queja y la acción procesal. Si yo tuviera que hacer una definición de cada una de estas instancias, podremos estar hasta altas horas de la noche. 2 palabritas. La denuncia es participar del conocimiento de la autoridad de un hecho. No tiene contenido pretensional. La petición la dejamos aparte, ya la vamos a definir porque me interesa trabajar sobre ella. El reasertamiento es la instancia que se le brinda al particular para ir a la autoridad superior al que le denegó la petición. La queja es la instancia que se le da al particular para ir al superior cuando el inferior no atendió a superior. No es que no se lo negó, no lo atendió directamente. Fíjense, acción procesal, ya lo vamos a ver, fíjense que, salvo denuncia, el resto todos tienen contenido pretensional. Pero a mí lo que me interesa específicamente es hablar de petición y de acción procesal. ¿Y por qué dice estas 4 definiciones así, tipo telegrama? Porque después me va a interesar para una clasificación y que se entienda qué es lo que quiero decir. ¿Qué es la petición? La petición es la instancia dirigida a la autoridad tendiente a que ésta resuelva por sí misma acerca de una pretensión de quien la presenta. Es el simple requerimiento que se da a diario ante una autoridad gubernamental. Yo doy el ejemplo, acá uno puede ir a pedir a la municipalidad que lo autoricen para vender en la calle panchos. Salchicha, pan, pancho, hot dog, no sé el nombre. Acá se llaman carritos pancheros. Entonces, yo voy ante la municipalidad, ante el secretario de Servicios Públicos, y digo, quiero instalar un carrito panchero en la plaza X, porque me di cuenta que es la plaza que mayor cantidad de gente corre por el lugar, con lo cual voy a tener un público importante para mi negocio. La autoridad recibe la petición, analiza, comprueba, se dan todos los procedimientos que están, o todos los trámites que están dentro, regulados en la ley, y hará o no hará lugar a mi pedido. 2 palabritas aparte. Si no hace lugar a mi pedido, voy al superior, al intendente, y ahí entonces ejerzo un reasertamiento. Si no me dice nada el secretario de mi pedido, entonces yo voy en queja al superior para que me haga lugar a mi pedido, ¿no? O sea, no me dices ni que sí ni que no. Si me dice que no, iré por un reasertamiento. Si me dice que sí, salgo a vender panchos tranquilo. Si me dice que no, reitero, voy con reasertamiento. Si no me dice nada, voy por. Pero que vuelvo, lo que me interesa es la petición. Una vez que la autoridad comprobó los extremos que están en el instar, hará lugar o no hará lugar al pedido. Las 4 instancias que vimos fueron estas: denuncia, petición, reasertamiento y queja. Hay una más que es la acción procesal. Yo no la estoy viendo ahora. La acción procesal
Lo que me interesa a mí es que estas 4, salvo la denuncia, que no tiene contenido pretensional, pueden ser primarias o secundarias. Dependerá si hay una instancia cumplida con anterioridad o no. Primaria, en denuncia, petición, en la acción procesal está corrido. Será denuncia, petición, la acción procesal es primaria. No hay una instancia pretensional anterior. El reasertamiento en la queja sí, por eso son secundarias. Pero si tuviera contenido pretensional, cabría distinguir con un efecto clasificatorio entre si la autoridad puede cumplir por sí sola la prestación reclamada o si tal prestación depende exclusivamente de la actividad de otra persona. Si la actividad depende de otra persona, o sea, si la satisfacción a mi pretensión la va a dar otra persona, entonces estaremos en presencia de la acción procesal. De allí que la acción procesal es la instancia primaria mediante la cual una persona puede ocurrir ante una autoridad judicial para que resuelva acerca de una pretensión que debe cumplir otra persona, por lo cual dicha autoridad no puede satisfacerle directamente, que sí lo haría si fuera una petición. Como pueden ver entonces, aquel que va a sufrir los efectos de mi pedido, necesariamente lo tengo que integrar. Tiene que venir, porque si no, va a sufrir los efectos de mi petición sin decir ni a. Y eso es imposible. Eso es violatorio de cualquier norma. Es violatorio de cualquier, incluso, derecho humano. Con lo cual, residía la instancia, el juez, que no puede satisfacer por sí esa pretensión, sino que la tiene que cumplir otra persona, habrá de iniciar un procedimiento que ya no será entre 2 personas. El particular que inste la autoridad que resuelve con la petición, sino que acá van a intervenir 3 personas. Entonces, vamos a ver fácilmente cómo entre la acción procesal y todas las demás instancias posibles, existe una diferencia esencial, que es que la acción debe ser proyectada. Al igual que ocurre con la imagen en un espejo, se va proyectando la imagen. Nada más que acá, en vez del gatito con el león, la acción va a ser proyectada hacia un tercero. Con lo cual, por eso decimos que esta instancia debe ser necesariamente bilateral. Se lo debe escuchar. Este fenómeno descripto, al igual que la compra-venta, es único e irrepetible en el mundo jurídico. La acción es la única instancia que me permite la actuación contemporánea de 3 sujetos. Quien insta, quien recibe el instar y contra quién se va a instar. De allí entonces que definimos a la acción como instancia proyectiva o necesariamente bilateral. Resulta entonces que esta particular instancia va a generar una serie de conductas concatenadas, en las cuales, acá el dibujito no me salió tan bien, de los cuales el primero va a ir, acá si era el segundo, iría contra el juez, y el juez contra la otra parte, a los efectos que vayan conociendo y a ver si este tercero me va a cumplir o no me va a cumplir mi prestación. Esta instancia va a generar entonces un procedimiento que va a recibir el nombre de proceso. Con lo cual vamos a tener que la acción, como cualquier instancia, me va a generar un procedimiento. Pero aquí, como tengo contemporáneamente interviniendo 3 personas, va a recibir el nombre de proceso. Entonces ahora sí, ya vi la interacción, ya vi las normas, ya vi cómo operan las instancias, entonces ahora sí me voy de vuelta al proceso. Y entonces dijimos al comienzo de la clase que si aceptamos que la ciencia del derecho procesal haya su exclusivo punto de partida en el concepto inconfundible de la acción procesal, caracterizada como una instancia de necesaria bilateralidad, entonces va a ser sencillo concluir que el proceso no es otra cosa que una serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad, sea un juez o un árbitro. Se entiende por serie
al conjunto de elementos relacionados entre sí y que se suceden unos a otros, y le vamos a encontrar diferentes aplicaciones en el lenguaje corriente. Vamos a encontrar una serie aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a encontrar una serie geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, una serie alfabética, una serie cronológica, enero, febrero, marzo, abril, mayo. La característica particular es que todos los elementos de esta serie, aritmética, geométrica, alfabética, cronológica, pueden ser excluidos y tienen vida propia. O incluso si saco 2, los puedo relacionar entre sí y de esa manera tener otro concepto. Si yo en la serie aritmética saco el 1 y saco el 3, van a tener vida propia, el 1 y el 3. Y si los combino, voy a tener el 13 o el 31. Y si yo saco la serie alfabética, la A y la Y, voy a tener la A por un lado, la I por el otro, y si lo junto tendré la palabra ya o la palabra hay. No pasa lo mismo en la serie lógica. En la serie lógica, siempre se debe presentar de la misma e idéntica manera, no pudiendo llegar a aislarse ninguno de los elementos, porque de esa forma pierde significado lo que queremos expresar. Lo lógico de esta serie procesal es su propia composición, o sea que siempre tienen que exhibir 4 fases, que son la afirmación, la negación, la confirmación y la alegación o la evaluación. Y la característica es que se carecen de sentido si se la aísla o si se altera su orden lógico. Ejemplo. Si yo aíslo el elemento negación, carecerá de todo sentido, porque ¿qué estoy negando? No se sabe qué se está negando. Si yo saco el elemento confirmación, voy a tener una versión de del actor y una negación del demandado. No puedo sacar un elemento u otro elemento, porque supónganse, si yo saco el elemento confirmación, no tengo la explicación o la prueba de una afirmación que ha sido negada. Y si yo saco el elemento de evaluación, no tendrá sentido alguno si no se lo vincula con una confirmación que haya sido, una afirmación que haya sido negada, ¿no? En otras palabras, el carácter lógico de la serie se presenta irrebatible al momento en que se advierta que las fases del proceso son estas, las que deben ser, y se hayan colocados en un único orden posible, de aceptar en un plano de absoluta racionalidad. Dijimos que el proceso era una serie lógica y consecuencial. ¿Qué queremos decir cuando sea consecuencial? Cuando hablamos de consecuencial, queremos decir que significa que debe respetarse un orden dado de ciertos números de elementos que exhiben la particular característica de que uno es precedente del que le antecede y consecuencia del que le precede. Yo hoy contaba en otra clase que cuando a mí me enseñaron procesal, me enseñaban el concepto de proceso como conjunto de actos concatenados entre sí, de manera tal de que uno es antecedente del que le sigue y consecuencia del que le precede. Eso es reservado por las partes, el juez y los terceros, daba toda la definición de proceso, que en realidad, como vamos a ver ahora, en realidad estaba definiendo el procedimiento, no el proceso. Entonces, es lógica, porque se debe respetar las 4 fases, es consecuencial, por esta particularidad de cada elemento es antecedente y precedente, y dijimos, es una serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de instancias bilaterales? Cuando hablamos de instancias bilaterales estamos hablando de la instancia de las partes al litigio, la acción del actor y la reacción del demandado, con una peculiaridad propia que nace del mismo concepto de la acción procesal, ¿no? Cada instancia, acción o reacción, debe ser necesariamente bilateral. Lo que yo digo debe ser conocido por la otra parte, y viceversa, lo que conoce la otra parte debe ser conocido por mí. Esto es lo que
generalmente se explica cuando se habla de el principio de bilateralidad de audiencia, el principio de igualdad. Yo tengo que tener el derecho de conocer lo que dice la otra parte tiene el derecho de conocer lo que digo yo. Esta es la bilateralidad de la acción. ¿Y quién conecta? Serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas por la autoridad. Dijimos, por el juez o por el árbitro. Vamos a ver que si uno saca este concepto que estamos viendo, en el cual sea el juez el que conecta las instancias, y ponemos un particular elegido por las partes, vamos a tener un árbitro, vamos a tener un proceso. No es patrimonio exclusivo de la autoridad pública del proceso. El proceso arbitral es exactamente lo mismo, se conectan las instancias. Voy a insistir vehementemente acerca de, no sé qué toqué, que me apareció una raya amarilla. Voy a insistir, decía, vehementemente en cuanto a las fases del proceso: afirmación, negación, confirmación y evaluación. Tengan en cuenta que no es factible comenzar un proceso sin ejercitar una acción, ya sea mediante una demanda conteniendo una pretensión para ser satisfecha por el demandado. Si no se inicia por una demanda, si se inicia por un requerimiento oficioso, estaremos en presencia de un procedimiento típico actuar de los procedimientos inquisitivos. Y no hay un proceso lógicamente convencido. No va a haber esta actuación simultánea de tres personas, actuación contemporánea, mejor dicho, de tres personas, como se ve adecuadamente en un proceso acusatorio, ¿no? Tampoco vamos a poder evitar la fase de negación, que es la que permite al demandado oponerse a la pretensión del actor. Si falta esa fase de negación, no voy a tener el proceso, voy a estar únicamente a la versión del actor. Cosa que hoy por hoy lamentablemente se está viendo, y lo dejo para hablar un poco más adelante. Tampoco se podría evitar la fase de confirmación, pues una afirmación negada no pasaría a ser de una expresión dando vuelta por como decía ayer Adolfo, caminando por la costanera, saltando de la mano y cantando el arroz con leche. Y tampoco puede faltar, la fase de evaluación, porque es la que permite al actor o al demandado confirmar, convencer al juez que los elementos de confirmación que utilizaron sirvieron para dar apoyatura a su postura. Esto parece claro, pero últimamente es cierto que la fase de evaluación en muchas legislaciones se lo intenta sacar para reconocer, diría Adolfo, una práctica corruptela mediante que es que los jueces no leen los alegatos. Yo les voy a dar mi versión de juez. Yo les aclaro que no le pasé a Cristian cuando puse el currículum. Yo ejercí la profesión 20 años y después salté el otro lado del mostrador, hice al revés, Adolfo, y salté el otro lado del mostrador. Pero una vez que ejercí la magistratura, muchas veces el alegato sirve para abrirle los ojos al juez. Y no estoy haciendo politiquería ni demagogia, ¿no? Muchas veces uno va leyendo y llega a un punto en que hay cosas que se le escapó. Y un buen alegato sirve para, de esa manera, abrir los ojos y decir, pará, me está faltando esto, me está faltando aquello, ¿y de dónde sale? ¿Y por qué dice el actor que, no sé? Voy y me fijo, acá se me había pasado, ¿no? Pasa también ustedes que tienen la oralidad. Con la oralidad también pasa, con un buen alegato oral, convencer al juez de lo que están queriéndole demostrar. Estos serían los elementos o la fase que me demuestra que para que el proceso sea tal y no otra cosa. Esta fase es aplicable para un proceso civil, para un proceso penal, para un proceso administrativo, un proceso de familia, para el proceso que se les ocurra. Durante mucho tiempo, es una eterna lucha que tenemos, un profesor, Eduardo Carlos, el que yo se lo nombré al principio, él elaboró la teoría general del proceso. Él sostenía y sostiene, y muchos de los que estamos aquí presentes seguimos sosteniéndolo,
que el proceso es uno. Es un tronco del cual se van desprendiendo las ramas. Si ustedes manejan el concepto de proceso tal cual como es, van a entender un montón de cosas y se van a realizar de otras, pero eso es otra cuestión. De hecho, después, Omar Benaventos, compañerito mío de la Corte 1, habla de la teoría unitaria del proceso. Eduardo Carlos acerca de la teoría general del proceso, pero bueno, él obviamente lo explica y da los fundamentos de por qué se diferencia de algo que reconoce como su antecedente, como también declaré Olmedo allá por el 50 y pico. Para finalizar, en este punto, no se ilusionen, hemos advertido acerca de la diferencia entre proceso y procedimiento. El procedimiento constituye el género y el proceso la especie. El procedimiento supone la existencia para todas las instancias. Todas las instancias generan procedimiento. Y el procedimiento que genera la acción procesal es el proceso. Un proceso donde hay una simple concatenación de actos con la particularidad de la acción. Yo puedo tener un procedimiento para buscar el carro panchero y sigo un acto. Y puedo tener un proceso en el cual voy a seguir unos actos, pero siempre tiene que haber bilateralidad de la instancia. Entonces vamos a ver las diferencias entre proceso y procedimiento. En la historia del derecho procesal siempre se ha efectuado esta distinción y hemos encontrado distintos conceptos de acuerdo a los distintos significados de los conceptos que se utilizan. Nosotros queremos acá poner en claro en esto. Procedimiento es un concepto puramente jurídico, la sucesión de actos ordenados y consecutivos, vinculados causalmente entre sí, por virtud de lo cual uno es precedente necesario de que le sigue y este a su turno consecuencia imprescindible del anterior. Existe procedimiento en toda actividad privada y en toda actividad pública. En toda actividad privada, a ver, una asamblea que se quiera llamar en una asociación civil va a respetar cierto procedimiento que está estipulado en el estatuto. Y en toda actividad pública lo vamos a ver en el procedimiento administrativo, en el procedimiento parlamentario. Por lo contrario, se entiende por proceso un concepto puramente lógico, el medio de discusión de dos litigantes ante una autoridad según un cierto procedimiento preestablecido por la ley. De tal modo, entonces, que el procedimiento es el género y el proceso es la especie. El proceso es la especie que surge siempre de la acción procesal, instancia que debe ser necesariamente bilateralizada. Dentro de este género procedimiento, también vamos a encontrar otro procedimiento como van a ser los actos de jurisdicción voluntaria. Pero siempre tengamos en cuenta que el proceso es el procedimiento propio de la acción procesal que se otorga para regular una relación dinámica entre tres personas, que son quien insta, quien recibe el instar y aquel respecto de quien se insta. Esta distinción es importante porque no siempre que existe un procedimiento judicial se genera un proceso. Los llamados actos de jurisdicción voluntaria, lo que acabamos de ver ahí, que a rigor algunos de ellos, tienen procedimiento y no son procesos. Una inscripción tardía de nacimiento. Toda pretensión ejercida judicialmente en las condiciones que marca la ley origina un proceso cuyo objeto será la sentencia, mediante la cual se habrá de satisfacer aquella, existiendo así tanto procesos como pretensiones se hagan valer. De donde resulta que un solo procedimiento judicial puede ser la envoltura externa de más de un proceso. Esta es una idea por allí que, yo a mis alumnos les digo, por ahí suena cacofónica, ¿está? Porque uno por ahí se hace la idea de, o tiene tan enraizado, tan metido dentro de la cabecita, esto de identificar proceso con expediente, y no es así. El expediente es un conjunto de instrumentos, un conjunto de documentos donde puede haber
varios procesos, en tanto y en cuanto cuántas pretensiones se quieran hacer valer dentro de él. Vamos a ver entonces, la definición de proceso es el método de debate dialéctico y pacífico entre dos personas, actuando en pie de perfecta igualdad ante un tercero que ostenta el carácter de autoridad y no otra cosa. En realidad podríamos decir otra cosa, como ayer les dijo Adolfo, el método de debate dialogal y argumentativo. Sí, totalmente de acuerdo. Y pacífico, entre dos personas actuando en pie de perfecta igualdad ante un tercero que ostenta el carácter de autoridad. Miren, hay ciertos y determinados temas que provocan escozor cuando uno estudia derecho en general y derecho procesal en particular. Y si hay un tema feo para estudiar en el derecho en general, es el tema de la naturaleza jurídica. Díganme si no es cosa más aburrida que estudiar naturaleza jurídica. Yo en este momento estoy viendo la cara únicamente de Cristian, pero como él es un caballero no me va a dar la razón. Es feo estudiar naturaleza jurídica. Por lo menos acá en Argentina se emperran en ser el primer punto o el segundo punto de la bolisa. Arranca una cosa, naturaleza jurídica. Y no se entiende qué es la naturaleza jurídica. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Mi titular, el que yo le dije al principio, de 17 años, el doctor Pedro Sobrero, diría preguntarse jurídicamente para qué sirve algo. En realidad, cuando uno habla de naturaleza jurídica y uno quiere hacer una definición de qué es naturaleza jurídica, es definir la esencia de una figura. Esto tiene un antecedente histórico que viene de la mano de la escuela de la exégesis, cuando estaba la escuela de la cuando se origina la escuela de la exégesis, así se dice, producto de la Revolución Francesa, todo estaba dentro de la ley, todo tenía que ser dentro de la ley, el juez era esclavo y era la boca de la ley, pero no todo estaba en la ley, entonces era necesario empezar a tratar de, bueno, a ver que no se nos escapen las cosas, entonces nace así la jurisprudencia de concepto, no solamente por eso, sino por otras cuestiones, en los cuales se empiezan a analizar que hay ciertas categorías que empiezan a subsumir las otras, y entonces uno va buscando la esencia hasta llegar a una categoría que les sirva de paraguas para todo. De esa forma vamos a encontrar entonces que siempre queremos encontrarle a ciertas y determinadas figuras su análisis dentro de otras figuras del derecho. Y el proceso no escapa de esas reglas de juego. Vamos a hacer, se lo dijo Adolfo también, vamos a encontrar teorías que explican la naturaleza jurídica del proceso desde el punto de vista del contrato o del cuasicontrato. De allí que hay muchos doctrinarios que dividen teorías que hablan de corte privatista, o de corte publicista, o empirista, o atípicas, y entonces vamos a encontrar esa enumeración que hizo ayer Adolfo, la de contrato, cuasicontrato, situación jurídica, la del interés, la de la entidad compleja, todas las que a ustedes les gusten. Sí rescato, que después vamos a hablar un poquito del tema de la situación jurídica, y ya voy a decir por qué. Lo que quedó de esa teoría que explicaba la naturaleza jurídica. Pero si nosotros concebimos la acción procesal como una instancia necesariamente bilateral o proyectiva, el proceso adquiere una categoría propia, que no puede ser subsumida en otra categoría general. De tal modo, entonces, que el proceso es el proceso. No es contrato, no es cuasicontrato, no es un tanque, no es una bicicleta. El proceso es el proceso. Si nosotros queremos explicar la esencia de la serie lógica consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad, que se utiliza como medio pacífico de debate dialéctico entre dos partes antagónicas ante un tercero, que es imparcial e independiente, no se puede buscar otra figura, otro encuadramiento de una figura del derecho X, la que se le ocurre. De hecho, ¿qué? Prestigiosa doctrina española dice que, o ya ha advertido, que el proceso carece de naturaleza jurídica. ¿Y cómo se inicia un proceso? ¿Cómo se desarrolla un proceso? La iniciación del proceso como idea lógica
solo puede ser iniciado a través del ejercicio de la acción procesal. Típica instancia de parte que no puede ser suplida por el juzgador. De modo que, si la discusión de la pretensión va a versar sobre cuestiones no penal, se iniciará con una demanda, y si fuera una pretensión penal, será a través de una acusación. Descartamos el inicio oficioso, que surge del querer del juez, que es lo que vemos o que van a ver con el tema de la Inquisición, porque eso es un procedimiento, y a partir de la presentación de la demanda, el juez, o ante el juez, va a surgir para él un claro deber. Debe iniciar un proceso. Por eso la autoridad va a hacer un juicio de admisibilidad, estudiando si se da en la especie los presupuestos de la acción, de la demanda, y si ello es así, admitirá la demanda. Siempre que escuchen la palabra admitir, significa dar curso procedimental a algo. Las excepciones admisibles son las excepciones que pueden ser tramitadas. Si son inadmisibles, ni siquiera las tramitamos. Siempre que es admisible, se le da curso procedimental. Entonces el juez hace el primer análisis y hace un juicio de admisibilidad, y entonces da origen al debate, inicia el procedimiento, o sea, inicia el proceso y establece el procedimiento. Será ordinario, será sumario, será el que corresponda, de acuerdo al desarrollo del debate, y va a empezar a generar cargas, va a empezar a conectar al actor con el demandado, y viceversa. Conectando al actor con el demandado queda sujeto por voluntad de la ley a lo que, vinculado al proceso y al efecto que va a obtener de la sentencia. Y obviamente, aquí ya, de acuerdo a las cargas, toda carga va a generar una orden, un plazo y un apercibimiento. Ya vamos a entender un poquitito más de qué se trata. Y lo que sí quiero que se queden claro es que toda acción va a generar una reacción. Eso que vimos allá, cuando empezamos a hablar de instancia bilateral, toda acción va a generar una reacción. Con lo cual, ahora el juez lo que va a hacer es lograr la comparecencia del demandado, y ahora le va a generar la fase de negación, que ejerza su defensa. Y pusimos negación, pero en realidad el demandado puede abstenerse, puede someterse a la pretensión del actor y generará un allanamiento, puede oponerse, ya sea negando o haciendo una oposición activa, contradiciéndolo o reconviniendo, o puede directamente reconocer todo. Creo que me estoy olvidando de algo, no sé. Se me hizo una ensalada, pido disculpas. Pero lo que sí me interesa saber es que para que se cumpla esto se le corre un traslado de la demanda, y obviamente acá estamos viendo una estructura lógica independientemente de la normativa, porque después depende de la normativa de cada uno, de ustedes, de la mía, dentro de cada una de las provincias, veremos los efectos que la falta de contestación de la demanda puede generar, pero que acá lo damos por hecho de que el demandado contestó. Y como primera fase va a negar todo. Con lo cual, una vez que negó todo, va a partir la otra, va a empezar, mejor dicho, la otra fase, que va a ser la de la confirmación, la de la prueba, donde la cual las partes tratarán de confirmar lo que afirmaron en su demanda y en su contestación de la demanda. A esos efectos ofrecerán medios de confirmación, el juez hará su análisis, los admitirá y ordenará su producción, su desahogo. Esta es la clásica, lo que se dice clásicamente, se abre la causa a prueba, los medios de prueba. Lo técnico es, vamos a confirmar lo que afirmamos. Y esto que muchas veces nos miran con ojos raros, como diciendo, ¿en qué idioma está hablando? Es la consecuencia lógica de lo que estamos viendo. Yo afirmé que Alvarado me debe, yo ahora debo confirmar que Alvarado me debe. Alvarado dice, no me debe confirmar que no me debe. ¿No? Una vez que pasó toda esta etapa de confirmación, porque las partes lo pidieron, o porque pasó el tiempo, entonces se da inicio a la otra fase,
que es la fase evaluativa, la fase de alegatos, que las partes aleguen, esa fase importante que yo les había dicho hoy cuando hablábamos de las 4 fases del proceso. Voy a hacer, yo pido disculpas por ahí por lo llano de la explicación, pero muchas veces cuando yo le explico esto a mis alumnos, y estamos hablando sobre todo de procesos escritos, y chicos que recién están empezando sus primeras armas en la carrera, depende de qué facultad, hay algunos que están por la mitad de la carrera, y uno les quiere explicar qué es esto del alegato, hace un paralelo con los juicios orales. Cuando ustedes tienen oralidad, acá estamos ahí que empezamos o no empezamos. Pero en el que les pongo como ejemplo siempre, es más en estas épocas pandémicas en las cuales hay un elemento de absoluta necesidad que se ha convertido en Netflix, entonces empezamos a ver un montón de series y aquellos que estamos en el mundo del derecho somos tan originales que vemos series de derecho. Y uno ve juicios, y entonces siempre hago el paralelo. Siempre el alegato es el abogado que se para frente al jurado y le dice, he aquí un hombre inocente. El tipo se mató 5 o 6 personas al hilo, pero no importa, es inocente. Y él hace todo su trabajo, toda su evaluación, todo su alegato, tratando de demostrarle al jurado que esta persona es inocente. La misma labor hace el abogado ante el juez. Trata de demostrarle que lo que él confirmó en la etapa respectiva tiene razón y le asiste la razón para que de esa forma obtener la sentencia. Con lo cual, terminada la etapa de alegatos, pasa a la última etapa, pasa a una etapa que genera un decreto que parece simple. Yo a mis alumnos les digo, es un decreto tan simple, pero una importancia supina, como es llamar autos para sentencia. Y fíjense, llamar, así veo, no veo la orden, llamar autos para sentencia. Fíjense que hasta este momento, así se dice, el juez estuvo conectando instancias. Recibió y pasó al demandado. Recibió al demandado, pasó al actor. A partir de este momento cambia y el juez de receptor pasó a ser emisor. Y las partes ahora esperan que el juez emita su sentencia. Y aquí se termina la serie. Hasta el llamamiento de autos se termina la serie. Si las partes, o una de las partes, no está conforme con la decisión obtenida, le queda el camino de la segunda instancia. Y nuevamente la serie se repite. Y ahora la afirmación será la expresión de agravios, la negación será la contestación de los agravios, bendigo. Habrá eventualmente una etapa confirmatoria, un llamamiento de autos y ahora nuevamente la Cámara se expide. Y así, si seguimos ante las Cortes, nosotros acá les llamamos las Cortes Supremas, nuevamente habrá una afirmación, una confirmación. Obviamente por la materia de conocimiento se achica, ya no va a haber prueba, pero siempre va a haber este juego, este método de debate, esto dialogal, esto argumentativo entre las dos partes, independientemente de la instancia en que se encuentre. Pues bien, ¿cuál es entonces el objeto del proceso? Y esto va a venir otra vez a cuento a lo que es, las distintas autores doctrinarios que hay y a los distintos significados al concepto. Generalmente se ha asociado el concepto de objeto al concepto de pretensión. Y así se dice que el objeto del proceso es la materia que se discute durante su desarrollo. Pero esta óptica, que por ahí es aceptado en alguna legislación europea, ha generado ciertos debates doctrinarios. De hecho, Jaime Wasp, un doctrinario español, él sostiene que todo el derecho procesal gira en torno a la pretensión. Y algunos críticos de Adolfo, como con quien comparto yo la cátedra en la Universidad Electoral, sostiene que Adolfo mantiene lo mismo, lo cual está totalmente equivocado, pero no vamos a hablar de los ausentes aquí. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si nosotros tomamos nuestros estudios
desde el punto de vista que lo hacemos, que es desde el punto de vista que partimos de la actividad efectivamente cumplida en la realidad, con la mira puesta en la obtención de un resultado, vamos a coincidir, y esto lo escucharon ayer, o habrá que darle a la palabra objeto su cuarta acepción castellana, que es fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación. Cuando se produce el litigio, el actor pretende algo del demandado y éste le opone resistencia. Y como eso ocurre en el plano jurídico del proceso, es de suponer obviamente que no se pudo solucionar el conflicto en el plano de la realidad social. Como el proceso se inicia y lo que está buscando es lograr una heterocomposición de las partes, parece razonable sostener entonces que el objeto del proceso es aquel de lograr la emisión del acto de autoridad que resolverá el litigio, y eso se logra a través de la sentencia. La aceptación del objeto de proceso, que el objeto del proceso es la sentencia, obviamente me va a generar numerosas importantes consecuencias. Por ejemplo, si la sentencia es el objeto del proceso, el actor se cansó, no quiere litigar más y desistió del proceso o desistió de la acción. Evidentemente son distintas situaciones que se pueden dar en el desarrollo del proceso. Entonces, la pregunta es, ¿hay presupuestos procesales? Tradicionalmente estudiamos los presupuestos procesales siguiendo la obra de Oscar von Bülow, cuando habla de, no me acuerdo el nombre de la obra, acerca de las excepciones procesales. Y allí sacamos que los presupuestos procesales van a ser la competencia del tribunal, la capacidad de las partes y la observancia de la forma. Hago mea culpa, a mí también muchas veces me sirve esta explicación para explicarle a mis alumnos acerca de las distintas excepciones que se pueden oponer, sobre todo excepciones dilatorias o excepciones procesales, que se pueden oponer en el desarrollo del proceso. Pero lo cierto es que dándole a la palabra presupuesto el preciso significado de conjunto de condiciones y requisitos que deben cumplirse insoslayablemente para obtener la iniciación y el posterior desarrollo del proceso, así como la emisión de la sentencia que constituye su objeto, resulta claro que el proceso en sí mismo carece de presupuestos. Ante bien, y dado que es una serie de consecuencias de instancias bilaterales, lo que vamos a encontrar son los presupuestos de cada una de las fases que integran tal serie. Entonces, vamos a tener presupuestos de la acción, presupuestos de la demanda, presupuestos de la contestación de la demanda, de la fase de confirmación y de la fase de evaluación. Y a su turno, como el objeto es lograr una sentencia heterocompositiva de litigio, habrá presupuestos de la sentencia que apunten a las dos líneas de eficacia y de eficiencia. Pero eso va a ser materia de otra charla, Dios quiera, o se los dejo librado para que lo estudien en las obras doctrinales. Y este proceso lo podemos clasificar. Decíamos que el tema del concepto proceso es un concepto multívoco que lleva a equívocos, y generalmente cuando se habla de la clasificación de los procesos, en realidad se está hablando más que el proceso, se está hablando de las pretensiones deducidas o el procedimiento previsto por el legislador para tramitar una determinada pretensión. Y así vamos a encontrar procedimiento judicial o arbitral, depende si el que conecta instancias es el juez o un privado, o sea, si la autoridad tiene naturaleza pública o privada. Procesos contenciosos o no contenciosos, dependiendo si hay o no hay litigio dentro del desarrollo de estas dos clases de procesos. Procesos declarativos, ejecutivos y cautelares, apuntando al resultado que busca lograr el actor.
procesos ordinarios y especiales, haciendo ver las diferencias de la actividad de cognición del juez en cuanto a la prevención deducida, o procesos singulares o universales, dependiendo si abarca un bien o la totalidad del patrimonio de una persona. Estos criterios son erróneos, porque en realidad si nosotros partimos que el proceso es un fenómeno único y repetible, que surge el concepto de acción, que también es única y repetible, que el proceso es el proceso, evidentemente no lo podemos clasificar. Y fíjense, si el proceso es judicial o arbitral, ya dijimos que ello no lleva ni conlleva nada distinto, toda vez que la actividad de conexión de instancia la puede hacer tanto el juez como el árbitro, con lo cual el proceso siempre va a ser el mismo. Cuando hablamos de contenciosos o no contenciosos, estamos hablando de la presencia de litigio o si no hay litigio. Y la verdad que si hay proceso, hay litigio. Siempre hay tres personas, quien pretende, ante quién se pretende y contra quién se pretende. Con lo cual, si no hay litigio, no estamos en presencia de proceso. Habrá un procedimiento. Con lo cual la clasificación tampoco tiene asidero. Tampoco podemos clasificar entre procesos declarativos, ejecutivos y cautelares. Entre los dos primeros, porque el concepto de proceso permanece inalterable. La secuencia se va a dar igualmente, va a distinguir el criterio directamente si el procedimiento es más largo o menos largo, o la naturaleza de la sentencia que vamos a ejecutar, si es una sentencia que declara un derecho o que ejecute un derecho. Y el proceso cautelar no es proceso, es un procedimiento, porque el procedimiento cautelar se dispara a través de una petición. Yo le pido al juez que lo embargue a Cristian Mora. Y el juez no le va a preguntar a Cristian Mora, ¿querés que te embargue Mario? Directamente lo embarga. Todo lo que es cuestión de cautelares, sobre todo cautelares sobre bienes, siempre son peticiones. De así que nosotros en esta doctrina lo llamamos peticiones cautelares. Ni medidas, ni procesos, peticiones cautelares. Uno pide, despacha un procedimiento dentro de un proceso. Uno despacha un procedimiento queriendo cautelar un derecho, un bien o una prueba. Cuando hablamos de ordinario y especial, el proceso es el mismo. Puede cambiar la materia de conocimiento que vamos a tratar de obtener. Un proceso ordinario puede ser sumario, depende del desarrollo del proceso, y entre los especiales va a cambiar el ámbito de conocimiento. El típico, en el caso nuestro, el típico proceso especial es el proceso de desalojo, que lo único que busca es recuperar la cosa. Si hay, no hay obligación de lograr la cosa, pero las fases son iguales: afirmación, negación, confirmación, evaluación y sentencia. De consiguiente, bueno, en el tema de los procedimientos singulares universales, aquí el juez lo que hace, sobre todo en lo universal, es un administrador de patrimonio. Los típicos procedimientos universales son el concurso o quiebra y el sucesorio. Y en el concurso o quiebra, el juez lo que hace es tratar de verificar quiénes son los acreedores y desparrama, y distribuye el patrimonio entre los acreedores que fueron verificados. Si fuera el sucesorio, va a distribuir el patrimonio entre los herederos que acreditaron su bien. Obviamente que dentro de estos procedimientos pueden aparecer procesos, porque si Mora viene a quejarse que yo le embargué de más, como decimos acá, le embargué hasta las ganas de comer, y viene a pedir que se levante o que se sustituya o que se limite el embargo, va a generar un proceso. Y si es un acreedor que viene con una verificación tardía, también va a generar un proceso a los efectos que, discutiendo con el síndico, acreditar si debe o no debe tener derecho al distribuido de la masa falencial. De allí entonces que la denominación del tema debe ser erradicada de los textos de doctrina, y en verdad hay que llamar las cosas por su nombre. Y entonces vamos a estar en presencia de procedimientos y no de procesos. Dijimos que el proceso es una secuencia lógica y consecuencial de instancias bilaterales, etcétera, 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 con lo cual el impulso está a cargo de las partes, no aparte del juez, que esto es una lucha que tenemos acá en Argentina con esta bendita cuestión que ahora sea todo oficioso, cuando no se dan cuenta que cuando es oficioso se genera más trabajo, pero bueno, es harina en otro costal. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque vamos a empezar a ver
los imperativos jurídicos del proceso. Y ya entramos, como si fuera una carrera de autos, en las últimas vueltas. Cuando hablamos de imperativos jurídicos del proceso, nos tenemos que ir que en la concepción privatista del derecho se ha mostrado siempre la correlación existente entre el contenido de las voces de derecho y obligación, dándole al concepto de obligación una extensión inusitada, ¿no? Que no condice con su concepto. Extensión que se lo da no únicamente el lenguaje jurídico, lo que utilizamos en el lenguaje jurídico, sino también el lenguaje normal. El lenguaje normal, nosotros, no sé si somos tan normales, pero bueno, el lenguaje popular. Desde el derecho romano se entendía por obligación el vínculo jurídico existente entre dos personas, mediante el cual una puede constreñir a la otra al cumplimiento de una prestación adeudada. Era la famosa definición que nos daban obligaciones, obligatio, vínculo juris. Este era el primer punto de la orilla del programa de obligaciones, y el segundo era naturaleza jurídica. No sabíamos de qué estábamos hablando, pues ya no se llama naturaleza jurídica, no sabíamos qué estábamos diciendo. Lo concreto, la palabra constreñir, lo que está significando es que alguien puede compeler por la fuerza a otro para que haga o ejecute alguna cosa. Y ya hemos visto que el demandado puede adoptar distintas aptitudes al momento en que debe ejercer la fase de negación. Hasta incluso puede abstenerse. Y nadie lo puede obligar a que se defienda. Quizás en algún proceso penal sea necesaria la comparencia forzosa del acusado para el desarrollo del proceso penal. Pero en un proceso civil, si el demandado no quiere ir, no hay por qué obligarlo. Con lo cual, dentro de lo que es el desarrollo del proceso, no hay, en principio, no hay obligaciones. Lo que hay son cargas. Cargas, conceptos que se lo debemos a Goldschmidt cuando hablaba de la situación, cuando explicaba la naturaleza jurídica del proceso, la teoría de la situación jurídica. Decía que las partes estaban en situación de expectantes. A esta altura ya no tengo garganta ni lengua. Las partes estaban en situación expectantes al desarrollo, al resultado del proceso, generando deberes, obligaciones y cargas, y que eran las cargas las que iban llevando el proceso. Pero para hablar de las cargas, tenemos que diferenciarlo de los otros dos imperativos, que son los deberes. Los deberes son los imperativos jurídicos que, con motivo del proceso, tiene toda parte procesal y los terceros ajenos a ella respecto de la autoridad, y de la autoridad respecto a ellas. Siempre se van a dar en plano vertical. Y la falta de cumplimiento es sancionable. A ver, imperativo jurídico que con motivo del proceso tiene toda parte procesal de los terceros ajenos a ella respecto a la autoridad. Por ejemplo, las partes deben litigar conforme a los deberes de lealtad, probidad, de buena fe. Los terceros, los testigos, tienen que decir la verdad cuando vayan a prestar declaración. Y al revés, de la autoridad con las partes, el juez debe fallar dentro de los términos así establecidos en las normas, debe excusarse si hay una causal dando vuelta, y dijimos, su falta puede generar una sanción. Las obligaciones son los imperativos jurídicos que con motivo del proceso, una parte procesal tiene respecto de la otra. Se discute si hay obligaciones dentro del proceso. Generalmente la típica obligación, que incluso es horizontal, es el pago de costas o astreintes, cuyo incumplimiento habilita a que se pueda exigir su cumplimiento por la fuerza a través de un proceso que está establecido por el Estado. Por eso pusimos, se presentan siempre en el plano horizontal del proceso, de una parte hacia la otra, y su incumplimiento es constrenible mediante el uso de la fuerza legítima que puede ejercer el Estado luego de un proceso. Circunstancialmente, excepcionalmente, en el caso de mi provincia, Santa Fe, provincia argentina, yo estoy hablando de la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, el Código Procesal Civil y Comercial impone la obligación de costas a cargo del juez cuando el juez sea el causante de la nulidad y a pedido de parte, ¿no? En esos casos habría otro ejemplo de obligación, pero en el plano vertical. Y luego tenemos las cargas.
Las cargas son los imperativos jurídicos que con motivo de un proceso, una parte tiene respecto de sí misma, o sea, el imperativo del propio interés. Por ejemplo, comparecer al proceso, contestar la demanda, confirmar lo que fue negado, etc. Siempre se presentan en el plano insular y envuelven a cada una de las partes litigantes. Su incumplimiento no es sancionable ni constrenible, solo si por una facultad, un derecho o chance, se pierde la oportunidad de ser ejercido, de ejercer un derecho. Y allí se termina. Siempre que la autoridad efectúa actos de conexión, lo hace a fin de dar oportunidad a una de las partes para que haga o diga lo que quiera respecto a la instancia ejercida por la otra. Es lo que vimos desde hoy, y sobre todo cuando hablamos del proceso como método. El juez conecta instancia, genera carga. Conectar instancia genera carga. Por eso emite una orden, y esa orden tiene un plazo para su cumplimiento, con un apercibimiento que si no se cumple la orden dada en ese plazo, va a recibir un castigo, va a sufrir los perjuicios por ese incumplimiento en el que ha incurrido. Así que toda carga implica una orden, un plazo para su cumplimiento determinado por la ley o por la autoridad, y un apercibimiento, que va a ser efecto contrario al interés de su destinatario. Entonces podemos ver algunos ejemplos de deberes: litigar con moralidad, testimoniar con verdad, resolver el litigio, excusarse; obligaciones, costas o astreintes; y las cargas: comparecer, contestar demanda, confirmar o evaluar. Vamos a las conclusiones. Sentado el principio de que no es admitida la defensa propia del derecho y agotados los medios pacíficos de solución en todo supuesto de violación del mismo, debe recurrirse a la protección del Estado, que actúa por medio de los órganos en los cuales ha delegado su función jurisdiccional. Desde que esa protección se invoca por el ejercicio de la acción, ya sea por la interposición de la demanda, que es el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o la niega la sentencia, va a transcurrir un periodo de plazo, va a haber un conjunto de actos que van a recibir el nombre de actos procedimentales, o actos de procedimiento, actos procedimentales, que su conjunto toma el nombre de proceso, pero siempre que haya bilateralidad en esos actos. Y entonces genera el proceso, uno de los conceptos fundamentales sobre los que se constituye la problemática del derecho procesal. Es el objeto de conocimiento de nuestra materia, ¿no? Parecería que por esa circunstancia sola sería fácil de analizarlo, y como hemos visto, no es tan fácil. No es tan fácil porque hay una serie de teorías intentando explicar su ontología, y la razón de ser es que se trata de un concepto básico, una idea eje en torno al cual gira toda la disciplina, ¿no? Y no basta entonces una simple descripción de un método de debate, no sirve explicar únicamente la naturaleza jurídica o su desarrollo histórico. Hay que verlo en general, hay que verlo como que el proceso es la serie lógica consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad, que se utiliza como medio pacífico de debate dialéctico, si le gusta, método dialogal y argumentativo, entre dos partes antagónicas ante un tercero, que es imparcial e independiente. Ese es el método de debate por excelencia para el resguardo pleno de los derechos, que debe aplicarse siempre que estos se encuentren en el litigio. Constituye el método que necesariamente se debe respetar a fin de lograr una decisión acorde con el derecho. Van a haber un montón de propuestas que van a intentar eliminar fases o alterar este principio de igualdad e de imparcialidad con el solo fin de beneficiar al más débil, con lo cual se altera esta idea lógica de proceso. Yo el otro día estaba explicando una charla sobre tutela anticipada, y la verdad que me desayuné con que, bueno, obviamente como la tutela anticipada estamos eliminando ya la etapa de negación, pero incluso un profesor rosarino, que no es Peirano, porque no siempre se lo asimila a Peirano, profesor rosarino hablaba del principio de razón del actor,
cuando es evidente que tiene razón, listo, le damos para adelante, ¿no? Por lo cual estamos eliminando, o sea, ¿para qué? Nos vamos a quedar, los abogados se van a quedar sin trabajo, o sea, ¿para qué va a tener razón de ser el proceso, ¿no? El único camino que conduce a una sentencia para que tenga la aspiración de justicia es el respeto del derecho de defensa en juicio, ¿no? Bajo unas condiciones de igualdad jurídica ambos contenientes, y eso se logra únicamente a través del proceso. Tomar partido por defender el proceso como método de debate, que lo que busca resolver un conflicto en virtud de lo que afirman las partes, en absoluto implica renunciar a la verdad de la justicia, que consideramos se puede conseguir siempre por el respeto de todos los derechos humanos. Y en esto lo sigo mucho a Gustavo Calviño, ¿no? Y no obstante, esta idea no es compartida por todos, por esto es lo que le decía, ¿no? Vemos muchos que propugnan que el proceso en fin en sí mismo, la búsqueda de la verdad como único objeto, y ello complica la explicación de su comportamiento como garantía de los derechos. Tengan en cuenta que el proceso es un derecho humano, ¿no? Es una garantía necesaria para juzgar conductas o resolver conflictos, siempre apegado a la Constitución, que es su fuente y su paraguas protector. El proceso es garantía. Hagamos un poder judicial, un proceso que respete la Constitución, porque sin respeto a la Constitución no hay justicia, no hay libertad ni paz social. El único que juzga sin proceso es Dios. Muchas gracias. Si hay preguntas que sean fáciles. Bien, vamos a proceder a seleccionar las preguntas. Bueno. El chat está habilitado para que puedan hacer las preguntas y seleccionarlas para la lectura y que el doctor sea contestándolas, ¿no? Tenemos una primera pregunta. Está así, ¿no? ¿Cómo procede a causa de vacíos jurídicos sustanciales? Voy a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo procedería usted en caso de vacíos jurídicos sustanciales? ¿Cómo procedería yo? A ver, obviamente que hay métodos interpretativos de aplicación del derecho, en los cuales obviamente está la analogía, se buscaría, obviamente, había una norma en el viejo Código Civil argentino, en el artículo 16, en los cuales se le prohibía al juez que aplique la regla de non liquid, no, ante la duda no falle, ¿no? Entonces decía Vélez, el juez debe aplicar figuras análogas y de última muchas gracias, de última los principios generales del derecho, ¿no? Con lo cual, obviamente, estamos en presencia en estos casos son los famosos métodos interpretativos, que de ello puede dar mucha tela para cortar la teoría de la argumentación. Bien, como otra pregunta tenemos, ¿usted considera que se está limitando los derechos de las partes y que no estamos hablando de un verdadero proceso en materia penal? Perdón, repetime, ¿cómo?
Bien. ¿Usted considera que se está limitando los derechos de las partes y que no estamos hablando de un verdadero proceso en materia penal? No. No, si me entendieron así, pido disculpas, en absoluto. A ver, el proceso es proceso. El proceso es proceso en sede penal, proceso en sede civil. Las grandes discusiones que tenemos hoy en día es que se está penalizando el proceso civil y se está civilizando el proceso penal. ¿Mm? En el proceso penal, el juez realmente está en el medio de la discusión. La pretensión punitiva la tiene el fiscal y está el defensor. Y el juez no interviene para nada. Por lo contrario, en el proceso civil vemos que el actor pretende, el demandado resiste y el juez por la duda ahí se mete para alguno de los dos lados, ¿no? Ni hablar en procesos de familia o en procesos laborales, que ya es para hablar mucho tiempo, ¿no? Pero para nada, no, al contrario. Las últimas 4 preguntas, doctor, y finalizamos con la ponencia, ¿o prefiere seguir? Siguiente pregunta. ¿Qué cualidades deben tener un deber jurídico para que devenguen en una sanción? ¿O siempre el incumplimiento de un deber acarrea sanción? La esencia misma del deber jurídico implica que la falta de su cumplimiento lleva una sanción. O sea, para mí, el deber lleva, o sea, el incumplimiento de un deber, estamos hablando de deberes jurídicos, ¿no? lleva acarreada la sanción. O sea, que la hagan efectiva es otra cuestión, ¿no? Pero si ustedes toman una norma procesal en la cual impone el deber de conducirse con lealtad, proveer de buena fe, seguramente va a tener en un momento la sanción por no respetar esos principios de lealtad, proveer de buena fe. De hecho, la temeridad, la malicia, la temeridad procesal es una consecuencia del principio de este tema de no respetar los deberes de lealtad, proveer de buena fe. Y cuando vean principios procesales, que creo que lo ven con Nelson, creo, ahí van a ver, o con Adolfo, no me acuerdo, ahí van a ver los 5 principios procesales básicos de todo proceso, en los cuales figura la moralidad. La situación de la serie, economía y moralidad. Perfecto. Siguiente pregunta. En una de las láminas se menciona al proceso como método, pero enfatizamos en toda la clase con que es una serie lógica y consecuencial. Da paso a una confusión conceptual entre el proceso y procedimiento, siendo que el segundo contiene el primero, el segundo sería el método. Esa sería la pregunta. El proceso es una serie consecuencial de instancias que se aplica como método de debate dialéctico para solucionar un conflicto. Generalmente es cuando se habla de proceso, o sea, el proceso es el procedimiento de la acción, y yo voy a generar el proceso a partir del concepto de acción. Si fue confuso, pido disculpas. Ya. No era la intención. Otra pregunta. ¿La naturaleza jurídica tiene relación con el derecho natural? La naturaleza jurídica, no. A ver, son dos cosas distintas. La naturaleza jurídica, o cuando uno estudia naturaleza jurídica de una figura de derecho, está intentando buscar la esencia de la figura. Generalmente, esa figura va a estar asimilada a otra figura del derecho. Así, generalmente, es lo que hemos estudiado acerca de naturaleza jurídica. Si yo, para explicar la naturaleza jurídica de una determinada figura jurídica, valga la redundancia, me tengo que ir al derecho natural, me parece bárbaro, será una postura. Yo no soy partidario, pero eso no implica, o sea, no son compartimientos estáticos. En el caso específico, lo que vimos hoy, en el proceso y lo que es la acción procesal, lo explicamos por los conceptos y por lo que estuvimos viendo. En ningún momento hacemos mención ni a una figura ni al derecho natural. Siguiente pregunta. ¿Hablar del proceso y debido proceso es lo mismo? Sí. Me estoy adelantando, acá estoy spoileando la película. No sé si lo ven con Nelson o con Nelson Angelomé o con Adolfo, pero bueno, lo cuento. Todas las definiciones de debido proceso van por la negativa. El debido proceso es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Nosotros decimos que si es un proceso en el que se respetan las 4 fases,
y es ante una autoridad imparcial, independiente, es el proceso, es el debido proceso que me asegura la Constitución. Por lo cual, el proceso es el proceso. Esto que yo lo digo en 30 segundos, Adolfo lo dice en 1 hora y media. ¿Está? Pero bueno, es Adolfo, yo no. Bien, siguiente. ¿Qué son las astreintes en la legislación argentina? Ah, perdón, no da por sabido. Las astreintes son sanciones conminatorias ante el incumplimiento de una orden judicial. Si yo libro un oficio al banco hipotecario para que me informe una determinada información, informe una determinada cuestión, y no lo cumple, yo le puedo poner astreintes, le puedo poner una multa, ¿no? Para que de tantos pesos por día, que hasta que no lo cumpla, se va a hacer efectiva. O cumplir determinadas cuestiones. Si la memoria no me falla, acá en Argentina, creo que con el tema del riachuelo, hubo por ahí una aplicación de astreintes a los efectos que el caso Mendoza, que se limpie el riachuelo, y entonces eso iba generando, pero obviamente yo creo que era más barata la deuda externa de todo lo que se generó, porque el riachuelo sigue igual y no se pagó nada. Ya, últimas 3 preguntas, doctor, y culminamos con la sesión de preguntas, y las preguntas que quedan pendientes serán subidas a lo que es el foro de discusión para darle seguimiento, ¿no? En los procesos de insolvencia, ¿por qué el juez solicita cuantía, tomando en consideración que es un proceso especial? A ver, supongo que me están haciendo una pregunta en relación a la legislación ecuatoriana que yo la desconozco. La verdad que pido disculpas, no la puedo contestar porque no sé. En el caso nuestro, en la mayoría de las legislaciones que yo conozco, pido disculpas de vuelta, el juez es competente por la materia concursal, en la cual no va a tener en cuenta el monto. En mi fuero, en todas las cuestiones locativas, nosotros somos competentes por la materia locativa, sin límite de monto. Yo puedo entender en un asunto de un alquiler de 2 pesos como de 4 millones de pesos. Y en materia concursal, el juez concursal es competente, así el patrimonio sea, estoy hablando acá Argentina, de, qué sé yo, un patrimonio de 100 pesos como un patrimonio de... Yo en este momento tengo un problema acá en Argentina con la quiebra de Vicentín, millones y millones de dólares. No había ese límite de cuantía porque la competencia está dada por la materia. Te pregunta, mi estimado. ¿Cómo sabemos dentro de la presentación de la demanda que se producen varios efectos, sean estos directos o indirectos, pero qué pasa cuando al calificar la demanda se pasa por un descuido debido a la carga procesal a una anomalía evidente? A ver, supongo, vuelvo al punto que estamos hablando ya de normativa, que supongo que estamos hablando de facultad del juez para no admitir la demanda, no rechazarla, no admitirla. Si tiene una anomalía evidente, no admitirá y exigirá que se cumpla esa anomalía. Por lo menos, generalmente los jueces tienen esas facultades. La siguiente simplemente, y la última con esto finalizamos, es para que nos dé los comentarios referente a esto, ¿no? Usted afirma que el proceso es solo entre seres humanos, pero en la Constitución del Ecuador existen derechos de naturaleza que pueden ser actuados, defendidos y respetados, y se sigue el procedimiento que manda la ley. ¿Qué comentarios tendría que darnos respecto a esto, mi estimado doctor? Y con esto finalizamos. Tendría que leer la Constitución del Ecuador. Supongo que, como todos los derechos, hay muchas veces están mezclando muchas cosas. También están hablando de los derechos de los animales. Vieron que yo los animales los quiero. Vieron cómo termino mi clase con la foto de mi perro. Un perro potencialmente peligroso. Así que realmente en esos casos supongo que debe tener
que debe tener relación, sí o sí, más allá de la naturaleza, en relación a otra persona que está violando las leyes de la naturaleza. Supongo que debe venir por ahí. En ese caso, mira, hace 2 horas atrás, terminamos una clase para Paraguay, en la cual hablaba el profesor Joel Melgarejo, y él hablaba de proceso, después de lo que yo hablaba de esta que es una clase teórica, hablaba de la parte práctica, para explicarles a los chicos, porque era del grado, explicarles a los chicos el tema de proceso y procedimiento. Entonces hablaba de el tema de procedimientos constitucionales, en los cuales dice ya acá no hay conflicto, como sí lo hay en el proceso, sino que directamente se está atacando la violación de garantías constitucionales. Yo creo que, o sea, estoy hablando mal en el punto de vista que estoy hablando sin estar presente, porque esto sería lindo para debatirlo con Joel. Yo creo que en el fondo también hay una intervención de otra persona. No será una persona física, será una persona estatal, en la cual sí o sí me está violando mi derecho, con lo cual estoy generando una instancia ante la autoridad para que me proteja mi derecho. Creo que en este tema que me están preguntando, el tema de la naturaleza, creo que puede venir por allí. Creo que puede venir por el tema que, si bien obviamente se respetan los derechos de la naturaleza, evidentemente hay alguien que no está respetando, por el cual la autoridad va a intervenir, ya sea desde el punto de vista civil, si alguien pretende un resarcimiento o la cesación de una determinada conducta, o desde el punto de vista penal, si lo que se está buscando es la persecución punitiva a aquel que está violando alguna norma que está afectando a la naturaleza. Perfecto, mi estimado doctor. Con esto culminamos la sesión de preguntas. Las siguientes preguntas serán filtradas y puestas en el foro de la plataforma para en un futuro contestarlas, ¿no? Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y bueno, para lo que necesiten a su disposición. Muchas gracias. Iniciamos con el doctor Cristian Mora, que va a cerrar la sesión. Perfecto. De todas formas, para que los alumnos puedan tener una mayor interacción con usted, sería bueno que en este chat que está habilitado nos deje su correo electrónico para que de esta forma se puedan comunicar en lo posterior. Igual, su material de enseñanza va a estar colgado en el aula virtual. Ya muchos de los participantes han ingresado a colocar su asistencia. Quisiera hasta tanto Davis vaya agregando algunos chats aquí mismo, las instrucciones, así como para que se notifique tanto en los correos electrónicos el día de hoy, el manual para que ellos puedan nuevamente ingresar. Y este Zoom que hemos prácticamente aperturado es un soporte a la plataforma técnica virtual para que ustedes puedan ingresar y familiarizarse, ¿no? Aclaro una cosa, Cristian. Yo te voy a mandar el Power. Le voy a sacar esas cosas que están... Tengo uno sin esas cosas que pongo fotos como para que sea un poco... Porque la verdad sea dicha, el tema es muy pesado. Entonces por ahí hay que ponerle algo como para que se me cambie un poco la cara. La ventaja de acá es que no los veo, si no me estarían tirando con dardos, con todo. Entonces yo le voy a subir, te lo mando a ti por WhatsApp, el Power, repito, y lo que es el fondo es nada más y nada menos que la obra de Adolfo Alvarado. Leer Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Sistemas Procesales. Bueno, ayer le estaba requiriendo a algún voluntario que quiera escribir lecciones de procedimiento para Ecuador, es lo que estamos... Muchas gracias nuevamente, querido profesor Manuel. Agréguenos sus datitos, por favor, le pedimos. Acabo de mandar el mail. Le rogamos que otra vez lo mande, se perdió entre los que van registrando. En nombre de todos nuestros participantes, igual las preguntas van a estar en el chat. El profesor tiene acceso a este módulo durante toda la semana. Vamos a estar colgando los materiales. Se están escogiendo las mejores obras del maestro Bravo Belloso. Ayer se mencionaron, son más de 104 obras. Se están escogiendo las que sean más propias para el módulo y se van a colgar en esta aula, ¿no? Nuevamente le reitero el agradecimiento en nombre de la organización, en nombre de la Escuela de Mediadores y Juristas. Muchas gracias, doctor Mario. Muchas gracias a todos los participantes y docentes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Le vamos a brindar un aplauso con emoji, así que vamos a las reacciones, a ponerle aplauso y aplaudir. Saludos, profesor. Muchas gracias por todo. Hemos cumplido una jornada más
este día de hoy. Ahora sí, desde hoy comienzan las asistencias, así que les vamos a rogar a todos, por favor, comiencen a ingresar. Sé que estamos en este proceso de familiarizarnos con la plataforma. No estamos acostumbrados, pero van a ser prácticamente 4 meses, así que por eso hemos hecho este aporte de este Zoom, que lo hemos ampliado con la finalidad de que tengan un soporte y estemos un poco socializando hasta que ya nos volvamos peritos en el ingreso de la plataforma y sea a través de la plataforma de esta aula web donde podemos estar teniendo estas clases. Hasta tanto, les reiteramos nuevamente el agradecimiento por permanecer en las clases. Hemos tenido el registro de cerca del 95% de los participantes el día de hoy. Hemos recibido algunas justificaciones, pero desde hoy ya arrancaban las asistencias. Así que les rogamos ingresar al aula virtual, sigan el tutorial para que puedan acceder a la plataforma creando su usuario y contraseña. Igual ya ustedes